Hoy estamos viendo dentro del curso de química, vamos a ver el tema del modelo atómico actual. Ya vamos a analizar los modelos. Nos vamos a quedar actualmente con cuál es el que es el que en nuestra actualidad es el que vamos a estudiar, el átomo moderno. ¿Ya? He considerado levemente hacer un concepto general de lo que viene a ser el origen del conocimiento acerca de la formación de los cuerpos. Entonces, hago cuerpo, cuerpo referido a la materia. Entonces, a lo largo de la historia, nuestro conocimiento de las ciencias naturales parte en Grecia, hace unos 500 años antes de Cristo, donde allí se presentan los filósofos. Estos filósofos, por ejemplo, Tales de Mileto, se, em, se cuestionaban la razón de qué o cuál es la materia o la sustancia o el elemento básico que va a formar todo lo que existe actualmente. Tales de Mileto postula que es el agua. El agua es la sustancia vital, que por cierto nuestra Tierra tiene 3/4 partes, está formado por agua. Por eso es que Tales de Mileto considera que el agua es la sustancia elemental o básica. Anaxímenes considera más bien el aire, porque estamos viendo en la parte de la geósfera, pero ¿qué pasa sobre ella? Es decir, en la atmósfera. Hay muchas capas donde hay aire. Y este es mucho más abundante que la Tierra, por lo tanto, también hay que considerar al aire. Aparece Heráclito con el fuego, porque pues todo objeto tiene una temperatura. Actualmente se ha encontrado materia que llegan al cero absoluto, pero todavía se acercan al cero, pero nunca llegan al cero. Pues todas materias llegan a tener alguna temperatura y esa temperatura tiene que ver con el calor, el fuego de Heráclito. Y luego Empédocles, que viene a ser el personaje que asocia los 4 elementos, ¿ya? Básicos. ¿Sí? Si hay alguna consulta ahí me avisan, no se preocupen, activa su micrófono y me pregunta. ¿Por qué estos 4 elementos en la actualidad todavía se sigue haciendo referencia? Porque por mucho tiempo fue respaldada por la Iglesia Católica, bajo pues liderazgo de Aristóteles. Él consideró, al igual que su maestro Empédocles, en los 4 elementos básicos que van a estar presentes en ciertos medios, calientes, húmedos, frío y seco. También en Grecia aparece Leucipo y Demócrito. Leucipo significa el maestro, ahí está el maestro, y Demócrito el alumno. ¿Quiénes fueron por primera vez quienes desarrollaron la teoría atomista? De ellos postulan la palabra átomo para referirse a la partícula más pequeña de la división de la materia, con la denominación asintomodivisión, que deben de saberlo. Átomo significa partícula sin división, que no se puede dividir. Esto es la parte de la era filosófica. Ahora vamos a hacer un repaso breve de los modelos atómicos, ya utilizando el método científico. Iniciamos con un daltónico. No fue la primera persona científica en darse cuenta que tenía una anomalía al percibir el color. Él no podía ver el color rojo. Entonces, cuando alguna vez fue invitado a alguna fiesta de algún noble, se dieron cuenta que todos iban vestidos de un color negro, gris, oscuro, mientras él fue de un rojo escarlata que resaltaba lejos. Y le dijeron, ¿por qué vienes vestido de color rojo? Le preguntaron a él, y él dijo, ¿qué es rojo? Hasta esa fecha no sabía del color rojo, porque era daltónico. Es más, esa enfermedad del daltonismo se le da gracias a él, Dalton, que en 1808 también empezó a estudiarse sus ojos y a identificar lo que los conos, que deberían ser los captadores del color, uno de ellos no lo tenía, la que captaba el color rojo justamente. Pero la parte científica respecto al modelo atómico fue que él hace 4 postulados en el cual va a deducir que el átomo es una esfera compacta.
es de la división de la materia lo último que queda. Empiezo un papel a dividirla en 2, en 4, en 8, en 16, en varias partículas más pequeñas hasta que llego al átomo. Para él este átomo es compacto, es macizo y compacto. No sé si alguna vez han visto alguna canica, han jugado con canicas. Yo sí, de pequeño he jugado con canicas en mi infancia, y yo recuerdo que esta canica alguna vez rota, en su interior era todo lleno, no era hueco. Así era el átomo de Dalton, así era su modelo. Y para él el átomo era indestructible, era indivisible, era impenetrable. Indestructible, no se puede destruir. Por muy violenta que sea la reacción, esta no se destruye. Indivisible, que no se puede dividir, no se puede, no hay porciones más pequeñas dentro del átomo. E impenetrable, que no se puede hurgar, no se puede ver dentro de ello. ¿Sí? Entonces, vamos a tener como el primer modelo a la del John Dalton, primer modelo atómico. Por ello, a él se le considera el padre de los modelos atómicos. Siguiente modelo, tenemos el descubridor de los electrones. ¿Alguien se acuerda cuál es eh, qué personaje en la historia descubre el electrón con su famoso modelo budín con pasas? Bueno, no importa, si no lo saben, acá justamente está Joseph Thomson, 1904. Miren, casi un siglo después de Dalton, aparece el descubridor de los electrones, su modelo budín con pasas. Imagínate un budín con pasas, donde las pasas están no moviéndose. En un budín con pasas, las pasas se encuentran quietas. Así también el modelo de Thomson, las pasas son los electrones y los electrones se encuentran en una sola posición. Esa única posición establece que no haya movimiento. Es decir, no es un sistema con movimiento el modelo de Thomson. Aparece luego el inglés Rutherford, Ernest Rutherford, o Lord Ernest Rutherford. En 1911, él descubre el núcleo del átomo. Para Thomson no existe núcleo, toda la carga positiva está a lo largo de la masa llamada átomo. Cambio Rutherford, según un experimento con rayos alfa, descubre que no, todo no es positivo, debe haber una parte pequeña, diminuta, que está al centro, al cual denominó núcleo del átomo. Su modelo parece como el sistema solar, pero en miniatura, versión pequeña, donde el Sol vendría a ser el núcleo y los planetas que giran alrededor del Sol serían los electrones. Entonces, ¿con quién por primera vez el electrón tiene movimiento? Es con Ernest Rutherford. Y ahora, de esta introducción pequeña, para hacer un poco de repaso, llegamos al modelo actual. El modelo actual se basa principalmente, en parte en lo de Rutherford, pero mejorado con Bohr y Sommerfeld. ¿Sí? Niels Bohr y Arnold Sommerfeld, casi el mismo año, 1915, desarrollan que en el caso de Bohr, ahí está Bohr, y Sommerfeld, Bohr hace un desarrollo de que los electrones no se encuentran como los planetas girando en una circunferencia, o no se encuentran en una línea, sino que se encuentra en una región. A esa región donde se va a encontrar navegando, viajando el electrón, lo denominó por niveles. Estos niveles iban a tener una órbita, van a graficar órbitas circulares. Eso es para Bohr. ¿Qué aporte hizo Sommerfeld? Sommerfeld hizo el aporte de que dentro de esas regiones grandes donde hay electrones, habían regiones más pequeñas, al cual denominó subniveles, ¿no? Es como un edificio grande donde tenemos pisos, varios pisos, pero en cada piso hay, por ejemplo, departamentos. Entonces, los pisos serían niveles y los departamentos serían subniveles. Los departamentos son áreas más pequeñas que los niveles, son los subniveles entonces. Y también Sommerfeld dijo que no solamente puede ser circular, sino también elíptica. Esos son los aportes.
Estos son a lo largo los modelos atómicos más importantes que se ha visto en la historia. Y acá simplemente he resumido. Si hay alguna duda o consulta que desean de algo más preciso de alguno de ellos, pues se puede hacer la aclaración. Si es que preguntan, claro. Y llegamos a nuestro modelo actual. Nuestro modelo actual tiene dos partes. El átomo en sí está dividido en dos partes. Una parte central, esto es el átomo, pero esta es la parte central, que va a recibir el nombre de núcleo o zona nuclear. En el núcleo o zona nuclear, ¿alguien sabe cuántas partículas hay en el núcleo? Por ahí ya deben de tener alguna idea de cuántas partículas hay en el núcleo. ¿Mm? ¿Alguien lo sabe? Pueden usar el chat para responder o activar su micrófono si desean. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuántas partículas hay? Muy bien, claro, ¿no? Susana nos dice protón y neutrón, claro. Ellos son dos, ¿no? Pero en sí existe en el núcleo más de 250 diferentes tipos de partículas. ¿Ya? Existen más de 200 diferentes tipos de partículas, dentro de las cuales, como muy bien su compañera nos resalta, está el protón y el neutrón. Son los más importantes, por eso se les llama partículas fundamentales. Ya son las fundamentales. Solo dos, pero en sí hay más de 250 partículas. Y como hay todo una serie de tipos de partículas diferentes en el núcleo, ella concentra la casi totalidad de la masa del átomo. ¿Qué quiere decir? Que si el átomo tiene una masa, por ejemplo, de 40, entonces 39,999 de todo esto va a estar en el núcleo. El núcleo concentra el 99,99% de la masa total. Pero entonces si el núcleo es casi la masa, ¿qué es lo que nos rodea? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, me avisa. ¿Qué? Ay, qué ma. Sí, por ahí está activado su micrófono. Está bien. Mayra. Espérate. Ay, claro. Mayra, ¿tienes alguna consulta? No, profesor. Ah, ya. Muy bien. Entonces, así. Ya, entonces el átomo tiene una parte central que se llama núcleo, zona nuclear, donde hay muchas partículas, de las cuales dos son las más importantes. Por ejemplo, de las más relevantes, para decir cuáles serían otras. Por ejemplo, una de las últimas descubiertas en la actualidad es el bosón de Gibbs. Hace mucho tiempo ya se lanzó la teoría de que debe haber una partícula que tenga la propiedad de aportar masa a la materia. Es decir, que pueda tener la propiedad de pronto, espontáneamente, generar una masa. Y esto es algo que revolucionó la parte teórica de la creación del universo, porque si bien es cierto, habían dos posturas, una científica y otra creacionista de la religión. En la primera, en la científica, decía que a partir de una gran explosión se crearon las estrellas y estas estrellas, como eran grandes, tenían una potente fuerza de gravitación que atraía sus partículas que estaban por allí cercanas, formando un sistema. En el caso nuestro, sistema solar, y la estrella es el Sol. Pero el problema de ellos, y algo que acusaba a los creacionistas, era que le decían de dónde aparece la primera masa que explota. Y los científicos no podían decir cuál era la razón exacta. Por lo tanto, los creacionistas dijeron, ves, no lo sabes, porque eso lo hizo Dios. Pero ya en la actualidad se sabe que esto se le debe a una partícula. Es una partícula llamada bosón de Gibbs, o más conocida como la partícula de Dios. Es la partícula que tiene por propiedad generar masa. Aglutina
partículas subatómicas que estas en sí son detectables, podrían ser cuantificables como masa. Entonces es una de las recientes. Los neutrinos también forman parte de una de las partículas muy importantes para explicar algunos fenómenos que ocurren en el espacio. Bien, entonces en el núcleo hay muchas partículas. ¿Y fuera del núcleo qué hay? Pues fuera del núcleo está la parte o la zona llamada zona extranuclear. Extra es fuera, ¿no? Fuera del núcleo. También antiguamente se le llamaba nube electrónica, corteza electrónica, envoltura electrónica. ¿Por qué todo electrónica? Porque allí, ¿cuál será la partícula más importante en la zona extranuclear? Eso, muy bien, Susana, son los electrones. Pero ¿será la única partícula? O también como el otro hay más de 250, no. En este caso, en la zona extranuclear, solo hay un tipo de partícula que es el electrón. Ahí está. Y ese es en nuestra imagen señalada como esfera plomo, ¿no? Puntos plomos. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, solo los electrones se encuentran en la zona extranuclear. Pero son las únicas partículas, pero están dentro de regiones grandes llamados niveles, que son infinitos niveles, dentro de áreas más pequeñas llamados subniveles, son infinitos subniveles, y dentro de los subniveles todavía hay regiones más con menor espacio que son los orbitales, ¿ya? Entonces la nube electrónica está dividida en espacios grandes, medianos y pequeños, niveles, subniveles y orbitales. Imagínate en el ejemplo que te había hecho del edificio, el edificio tiene pisos, son los niveles, departamentos en cada piso son los subniveles y cada departamento tiene áreas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, tiene la sala, por ejemplo, acá yo estoy en un ambiente que yo le llamo área de estudio, pero a algunos otros le llaman área de juegos, pero es un ambiente más cerrado, más pequeño que un departamento, igual es el orbital. Es una zona más pequeña que está dentro del subnivel, pero más pequeña. Y bueno, estos son los electrones que van a estar habitando allí. Las partículas fundamentales son tres, fundamentales, tres. Son los protones, son los electrones y los neutrones. El protón y el neutrón son las partículas que se encuentran en el núcleo. Una es positiva, la otra no tiene carga. El electrón es negativo. Su descubridor del electrón ya sabemos, el señor con bigotes, Thomson. El protón, también con bigotes, Rutherford. Y por último, el neutrón, no mencionado allí, pero fue el descubridor Chadwick. Chadwick descubre el neutrón en 1932, mucho más años después de todos estos modelos atómicos. Una característica diferencial de estas tres partículas fundamentales es que si les preguntase cuál es la partícula que tiene la más densa, la que es más pesada, la que tiene mayor masa. Bueno, la partícula con mayor peso es el neutrón. Casi por ahí el protón, pero es menor todavía la del protón y mucho más pequeña el electrón. El electrón es una partícula ya despreciable, insignificante en masa. Bien, esta parte sí es de nuestro modelo actual, así es que quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Ujú. Muy bien, no hay preguntas, muy bien, gracias. Bien, el modelo actual se basa, es un modelo que utiliza matemática, es un modelo que utiliza matemática un poco avanzada. Esa matemática generalmente utilizado o calculado por los físicos dentro de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, unida con la relativista,
Mecánica cuántica, por ejemplo, la que acabamos a usar con la ecuación de Schrödinger, y la relativista con Albert Einstein. Ambas se fusionan para dar una explicación moderna, una definición moderna de lo que es el átomo. El átomo entonces se va a definir como un sistema energético en equilibrio. ¿Por qué en equilibrio? Bueno, todo es energía, ¿no? Todo es energía. El electrón que va a estar más cerca al núcleo tendrá una energía diferente que el electrón que se encuentra alejado del núcleo. Eh, ¿Y por qué en equilibrio? Pues en un átomo neutro, un átomo fundamental, básico, si tenemos tres positivos en el núcleo, tres protones, vamos a tener también tres electrones fuera del núcleo. Tres positivos y tres negativos se anulan, se neutralizan. Y es lo que tenemos en el átomo. El átomo es un sistema neutro, un sistema energético en equilibrio. Y se basa en dos principios fundamentales. La dualidad de la materia, esta que aparece aquí, de Louis de Broglie, y el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. El primero habla de dos estados, dos situaciones, dos comportamientos de la materia. Y esto solamente se va a evidenciar en partículas que viajen a velocidad muy elevada, cercana a la velocidad de la luz o próxima a ella, como es el movimiento de un electrón. No sé si alguien por allí habrá visto una película llamada Matrix, donde el personaje principal llamado Neo, me parece, hace movimientos tan rápidos, tan veloces, que puede esquivar una bala. Y en este movimiento, se puede visualizar el residuo ondulatorio que deja ese movimiento. Bueno, de repente no la han visto, pero bueno, es una película de ciencia ficción. Ese mismo comportamiento es real, pero a nivel de partícula pequeña que viaja a una velocidad tan elevada como cercana a la de la luz. Y él entonces tendría dos comportamientos, como partícula, es decir, como un cuerpo, y también como onda. ¿Alguna vez se han preguntado por qué si el núcleo es positivo, porque el núcleo es positivo por los protones, y los electrones que rodean al núcleo son negativos, entre positivo y negativo deberían atraerse. Y en algún momento el electrón, siendo atraído por el protón, deberían colisionar, pero no lo hace. No vemos en el aire, mira cómo el átomo está explotando. No, no se desintegra. O no todos se desintegran. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo el electrón? Entonces el electrón nunca llegaría cerca a él. Pues sí, habría en algún momento que se acerque. ¿Por qué no? Se va a acercar. Pero ¿qué sucede? No van a explotar, no van a colisionar, no van a chocar, porque es un comportamiento también ondulatorio la del electrón. Como onda, la atraviesa al núcleo. Es como decir, miren, yo estoy cerrado este cuarto, está cerrado, pero aún así han escuchado algún bullicio, alguna bulla que están hablando fuera del cuarto. Ese es por qué. Porque el sonido es una onda. Y esta onda sonora atraviesa la pared. Es inevitable. Por más que cierre las puertas, las ventanas, es inevitable. Como onda puede atravesar las paredes. Igual acá también, el electrón como onda atraviesa el núcleo. ¿Ya? Entonces en ningún caso llegan a colisionar. Y el principio de incertidumbre nos dice que simultáneamente no se puede estudiar la posición del electrón y su movimiento. Ambos igualitos en el mismo espacio-tiempo no se podrían estudiar. Es como, pues, imagínate que estamos en la noche y, pues por acá hay ratas, ¿no? Ratas y hacen bulla y yo pues estoy ya precavido para ir a localizarlo. Entonces cojo una linterna y yo digo, por ahí está. Pongo la linterna y de lo que la ratita estaba caminando por ahí con la linterna, se desaparece por otro lado. Tiene un movimiento diferente. Es igual aquí. Si yo quiero ver al electrón, necesito pues un haz de luz. Sin luz no veo, no vemos. Entonces, al irradiar un haz de luz, ese haz de luz para nosotros es insignificante, pero como el electrón es
una partícula que sufre cambios con pequeña cantidad de energía, entonces esa energía es suficiente para que el electrón ya se desconfigure todo su movimiento. Yo lo vi, pero después su movimiento ya no sé cómo es. Entonces, simultáneamente, posición y momento lineal del electrón no se puede estudiar simultáneamente. Eso lo dijo Heisenberg. Bien, y ya para terminar este modelo actual, vemos la ecuación de onda. En la ecuación de onda nos muestra el comportamiento justamente ondulatorio. Esta letrita parece un trípode de 3. Es la representación del comportamiento ondulatorio del electrón. Y esta M es la masa, comportamiento corpuscular del electrón. Entonces, esta ecuación sirve para aproximar el lugar, el área donde más o menos tengo una cierta probabilidad de encontrar un electrón. Esa es la ecuación de onda de Schrödinger. ¿Ya? Ahí está el comportamiento dual. Y de ahí esto para la resolución requiere números cuánticos, que solo lo veremos en próximas clases, los números cuánticos. Sí, pero no te preocupes, Rubén, esta ecuación de aquí no es necesario aprenderse. Yo ni siquiera te estoy comentando qué significa esta que parece una D, ¿no? No, no, eso son matemáticas ya superiores. Lo relevante de esta ecuación es justo las flechas lo que indican, ¿no? Masa y onda. Para describir que el electrón describe un comportamiento como cuerpo va a chocar la pared, le va a doler, claro, pero como onda no le va a doler porque la va a atravesar. Entonces es doble comportamiento del electrón y que va a tener explicaciones o propiedades particulares para el electrón. Acá está Schrödinger, un poco, este, distorsionada su figura. Y acá hay un pobre gatito, ¿no? Esto quedaría pendiente para que ustedes puedan investigar la paradoja de Schrödinger, del gato de Schrödinger, el cual se le esconde en una caja, al cual está por allí sometido a un veneno que está tapado con una radiación también cercana a él. Y no se sabe si el gatito muere o está vivo. No se sabe si está muerto o está vivo. ¿Cómo podríamos saber si está muerto o vivo? Pues lo único es abrir la caja. Pero el problema es que justo al abrir la caja, lo matamos al gatito porque se activa todo el veneno y la radiación y lo matamos. Entonces, cuando yo abra ya está muerto, pero no sabría si estaría muerto porque yo lo maté por abrirlo o porque ya estaba muerto ahí. Esa es la gran incertidumbre que tiene, que da como ejemplo esta paradoja. Y pues justamente hace que ver cómo de paradójico es también el mundo de los electrones. Y es algo que todavía sigue en el estudio. Sus propiedades, ¿no? Y hablan también de la densidad probable, ¿no? Todo es probable en la parte de los electrones. Entonces, cuando uno dice, oye, yo sé que el electrón está en esta zona, está en esta zona, ¿estás seguro? No, nunca va a estar seguro, porque toda la mecánica, la matemática que acá utilizamos son probabilidades que en tu curso de aritmética, por ejemplo, te enseñan. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda salga cara o sello? Esa misma probabilidad usas para decir cuál es la probabilidad que el electrón esté en esta área o esté fuera del área. Entonces, todo es probable, nada es certero con el electrón. ¿Ya? Muy bien. Esto está un poquito difícil de repente. Vamos a ir con la parte más práctica que vamos a resolver en los ejercicios. Nuevamente, este cuadro reúne el resumen de lo que es el estudio de las tres partículas fundamentales. Protón y neutrón, recuerda, estas dos están en el núcleo. ¿Por qué el núcleo es positivo? Por el protón. Su símbolo es P, P y un más como exponente. El neutrón N y un cero porque no tiene carga, por eso se llama neutrón, porque es partícula neutra. Y el electrón es negativo. ¿Ya? Si alguna vez les preguntas sobre la antimateria, el electrón y el protón no son antipartículas.
Ya, la antipartícula del electrón se llama positrón, por si acaso. Entonces, no son antipartículas. Lo que sí tienen es cargas opuestas. Mientras una tiene por carga más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, la otra tendrá lo mismo, pero con signo cambiado, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, ¿por qué tienen que tener el mismo valor? Porque el átomo es neutro, el átomo es un sistema en equilibrio. Si hay un protón, debe haber un neutrón, un protón, un electrón. ¿Y por qué tienen que ser iguales? Un protón y uno y uno, porque al tener la misma carga se neutraliza. Las masas, recuerda que el neutrón es el que tiene mayor masa. Y el descubridor, bueno, acá lo han contado a Goldstein. Goldstein sería el que, como partícula, descubre el protón, ¿no? Otros consideran a Rutherford, porque Rutherford descubre el núcleo, y en el núcleo es positivo, ¿por qué? Por los protones. Pero es como que ya estamos deduciendo mucho. En cambio, Goldstein ya descubrió justamente al protón. Chadwick al neutrón y Thomson, ¿te acuerdas el de bigotes? Al electrón. De ahí están los años de los cuales fueron descubiertos. Bien, en el núcleo están los protones y los neutrones. Algo que aquí te muestran en esta imagen es que ¿cuál será la partícula más pequeña que está dentro del átomo? Hasta ahora nuestra partícula más pequeña es el electrón, pero en esta imagen vemos a un protón que está formado por otras 3 partículas más pequeñas. Estos son los llamados quark. ¿Ya? El quark es la partícula que está dentro del núcleo, la más pequeña, una de las más pequeñas descubiertas por el hombre. Entonces, si alguna vez les han dicho el protón ya no se puede dividir, sí se puede dividir y se dividen en quarks. 3 quarks diferentes. 3 quarks diferentes. La U es de up en inglés y D es down. Uno es arriba y el otro es abajo. Y el neutrón, 2 down y un up. Ya son quarks, al menos que quede que están formados por quarks. Luego, fuera del núcleo están los niveles, luego los subniveles y los subniveles y los orbitales, donde van a estar los electrones. Esto ojalá haya oportunidad para revisarlo en temas sobre números cuánticos y configuración electrónica. Para terminar, jóvenes, y ver los problemas, porque muy bien, ya para resolver algunos problemas, vamos a ver la parte matemática. Antes de ello, a ver. Ya. Vamos a estudiar el día de hoy al núcleo. Entonces, ustedes saben que generalmente al átomo se le considera un sistema con una parte positiva al centro y una parte negativa fuera de ella. La parte que es positiva, que está al centro, es el núcleo. Imaginemos que haya 2 positivos. Vamos a colocar 3 neutros. Los positivos son los protones, los neutros son los neutrones. Si hay 2 positivos, ¿cuántos negativos deben haber? Si el átomo es neutro, un sistema en equilibrio. Si hay 2 positivos, deben haber 2 negativos. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, dentro del núcleo encontramos 2 partículas, ¿no? Diferentes. Protones, que son los positivos. ¿Cuántos protones hay ahí? Hay 2 protones. ¿Y cuántos neutrones? Hay 3 neutrones. Y así hemos estudiado al núcleo, contando la cantidad de partículas positivas y neutras. Pero como que en cada problema no te van a estar dibujando un átomo y te van a estar poniendo positivos y neutros. Acá de repente es fácil, pero imagínate que tenga 60 protones. No voy a dibujar 60 positivos.
Por eso vamos a estudiar una representación fácil de lo que es el núcleo. A eso se le llama núcleo o nucleido. El núcleo es la representación del núcleo y se va a representar así, como una E grande, que es E de elemento químico, es el símbolo del elemento químico. Por ejemplo, alguien de ustedes sabe cuál es el elemento, cuál es el símbolo, por ejemplo, del elemento potasio? ¿Alguien sabe? K. La K, muy bien, exacto, ahí está, ¿no? K. ¿Cuál es el símbolo del elemento yodo? Yodo. Ajá, muy bien, Susana, eso. Yodo. No, otro más fácil. Cloro. Cl. Cl, muy bien. Entonces, esos son los símbolos, ¿no? Esos son los símbolos. Ajá, muy bien, Rubén. Cl. Son los símbolos. Yo de manera general le pongo la E. Pero rodeando a estos elementos van a estar números. Yo lo voy a representar con letras, pero indican números. La A me va a señalar lo que llamamos número de masa o número de nucleones. ¿Ya? El que va arriba es el número de masa. El que está justo debajo del número de masa está representada por la Z y esta me indica el número atómico. Entonces arriba, número de masa, debajo de ella, número atómico y a la derecha, la N de neutrones. El número atómico es a su vez igual al número de protones. Claro, porque yo estoy estudiando el núcleo y en el núcleo hay dos partículas, el protón y el neutrón. Entonces, el Z indica los protones y el N los neutrones. ¿Y qué me indica la A? La suma de nucleones fundamentales. Por eso se le llama número de nucleones. Ejemplo para el potasio. A ver, vamos a colocar números. Por ejemplo, vamos a trabajar con el 39 para potasio. Y vamos a trabajar acá con... Vamos a ponerle 11, ¿no? Por ponerle un número. Ahí le vamos a colocar 17 y acá le vamos a colocar, a ver, 35. ¿Ya? ¿Qué sucede en esta representación? Mejor vamos a trabajar así. Acá le vamos a colocar 18. ¿Qué sucede en estas dos representaciones? Que no nos están dando los tres números que necesitamos, sino nos están dando solo dos de ellos. Entonces necesitamos encontrar una relación entre estos tres números. Y esa relación se establece con esta fórmula. El número que está arriba, que es el número de masa, se encuentra como la suma de los dos números que están abajo. Z más N es igual a A. Justo en esta posición para el potasio, abajo está 11 y 18. ¿Cuánto valdrá el número de masa? 29. 29, exacto, la suma, ¿no? Ah, me equivoqué, pero bueno, no importa, está bien, son ejemplos, 29. Ajá, muy bien, 29. Y para el caso de abajo, ya nos dan la suma, ya nos dan el número de masa, el número atómico también. ¿Cuánto valdrá el número de neutrones? 18. 18, ¿no? Claro. 17 más 18 con los deditos estamos haciendo y ya 35. Entonces, de allí podemos nosotros descubrir cualquiera de estos números gracias a que nos den, basta dos que nos dé para hallar el tercero. Esto es el núcleo. Pero vamos a ir complicándonos un poco más, cada vez un poco más, y vamos a ver otros números que rodean al átomo, al símbolo. Bueno, antes de complicarnos, vamos a tener algunos ejemplos. Como ya hemos descrito, el A es el número que está arriba, 23. Acá en el fósforo, 31. Acá en el bromo no hay, pero con la suma sabemos que es 80. El Z, número atómico, número de protones, es el que está justo abajo a la izquierda, 11. Ahí está. Acá no está, pero lo encuentro. 16 más 15 es 31. Ah, entonces Z vale 15. Y acá es 35. Neutrones, acá no lo tengo, pero si lo resto, me sale 12. Porque 11 más 12 me va a dar 23. Igual acá es 16 y acá es 45. Protones es igual que Z. 11, 11, 15, 15, 35, 35. Electrones
¿Por qué los electrones serán igual a los protones? Porque el átomo es neutro. Si hay 11 positivos, habrá siempre 11 negativos. 15 positivos, 15 negativos. Ya está. ¿Qué sucede ahora? Si aparece arriba, a la derecha, un valor con signo, es decir, con carga positiva o negativa, ya esa especie no tiene la misma cantidad de protones y electrones. A eso se le llama un ion. Cuando aquí vemos un número, por ejemplo, más 1, más 2, o menos 1, menos 2, ya el átomo no es neutro. El átomo ha ganado o ha perdido electrones. Por ejemplo, si es positivo, se le dice que es un catión. El catión es aquella sustancia, aquel átomo que pierde electrones. Sí, imaginemos que pues teníamos dos positivos, y como hay dos positivos, debería haber dos negativos fuera. Es el átomo neutro. Pero ¿qué sucede en el catión? Pues en el catión sucede que va a perder su electrón. Tú fuiste, te vas. ¿Por qué? No, no importa, te vas. Y se queda el átomo con dos positivos y un negativo. Y tú sabes, por la resta, 2 menos 1 es 1. Es decir, que cuando pierde, su carga es positiva. ¿Ves? Porque lo que pierde es partículas negativas. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Si hay dudas, siempre háganme preguntas. Por ahí. Sí, me pregunta. Ya, entonces cuando veo carga acá positiva es porque pierde. Si veo acá, tenemos un ejemplo. El calcio tenía 20. 20 es el número atómico. 20 también me señala el número de protones. Y yo digo, pues si hay 20 positivos, también van a haber 20 negativos. Es decir, electrones van a haber 20. Pero, la carga es más 2. Y el más significaba que pierde. Es decir, que perdió 2 y te quedó 18 electrones. Ahora, si la carga es negativo, se llama anión. Y esta especie, cuando es negativa, se dice que ha ganado electrones. ¿Y por qué cuando gana es negativo? ¿No debería ser al revés? A ver, vamos a ver. Acá el átomo tenía dos electrones, dos protones, es neutro, pero ganó un electrón más. Y si gana un electrón más, ahora va a tener dos positivos, pero va a tener tres negativos. Y en la suma da menos uno. Entonces, ¿ves que ganando un electrón se vuelve negativo? Porque lo que gana es partícula negativa. Por eso hay un exceso de negativo. Por eso es que se da esta definición. Cuando es negativo gana, cuando es positivo pierde. Ejemplo de lo que gana. Tenemos al cloro. Cloro número atómico 17. Si el número atómico es 17, también habrá 17 positivos. Ah, pero dice menos 1. Bueno, si había 17 positivos, al inicio hay 17 negativos. Pero, la carga menos 1 es porque gana. Gana 1. 17 más 1, 18 electrones. Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguien desea algún ejercicio más? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Ninguna? Muy bien. ¿Sí? Ya, muy bien. Ya con esta parte vamos a ver lo que es tipos de núcleos. ¿Qué sucede? Nosotros hemos analizado el número de masa, número atómico y número de neutrones. Pero van a haber dos átomos que tengan el mismo número de masa. Van a haber dos átomos que tengan el mismo número atómico y otros que van a tener el mismo número de neutrones. Cuando hay alguna característica en común, a eso se le llaman tipos de núcleos. Tenemos principalmente tres, aunque acá le he mencionado a un cuarto y a un quinto todavía. Pero los más reconocidos son los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Son los tres más conocidos. He resaltado en cada palabra las letras que debes de considerar, debes de aprenderte. Isótopos, la P. Isóbaros, la A. Isótonos, la N. ¿Por qué? Porque su definición depende de estas letras. Ah, bueno, acá he considerado una más. Isótopos, ¿te acuerdas la P de protones? Ellos van a tener igual número de protones, es decir, igual de Z, es decir, el mismo elemento químico.
Ejemplos clásicos de isótopos, la del hidrógeno, porque ellos tienen nombres especiales, los únicos el único elemento que sus isótopos tienen nombres particulares. El hidrógeno, todos tienen uno, 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 un protón cada uno de ellos, pero mira su número de masa. En el primero es 1, en el segundo es 2, y en el tercero es 3. El primero es protio, luego deuterio, y el otro tritio. Tritio de 3, mira, de 3. Deuterio de 2, más o menos. Y protio, bueno, ya si te acuerdas los otros, ya sabes que el protio es 1. El tritio, ¿alguna vez has escuchado de tritio? ¿Alguien ha escuchado de tritio? Sí, sí, ¿no? Bueno, no sé si sea yo el único que ve o que ha visto antes muchas películas, pero yo recuerdo haber visto un episodio donde hay un personaje principal que tiene una capacidad de lanzar telas de araña y tiene como contrincante un señor con varios brazos metálicos. Este señor con varios brazos metálicos va en búsqueda de una energía o de una partícula capaz de generar la energía del sol, tan potente que genera una gran capacidad de atracción electromagnética, de atracción gravitatoria, ¿sí? Y esto lo consigue, pues, de otro malvado que tiene en su caja fuerte escondido el tritio. Tritio es el hidrógeno, pero inestable, es un hidrógeno, pero pesado. No sé si lo habrán visto esta película, pero es de un hombre araña con un doctor. Bueno, se enfrentan y ahí aparece el tritio. Bueno, si lo han visto, pues ya les hago la mención de qué es esta sustancia. Spider-Man, ¿no? Spider-Man. Muy bien. Eso, ya está. Característica de los isótopos, entonces tienen el mismo número de protones y también tienen el mismo elemento químico. ¿Ah? Isóbaros, ¿te acuerdas la A? ¿Por qué? Tienen el mismo número de masa. Ejemplos, el potasio y el calcio. El potasio arriba 40 abajo 19, el calcio arriba 40 abajo 20. ¿Qué tienen en común? ¿El mismo elemento? No. ¿El mismo número atómico? No. El mismo número de masa. Por eso son isóbaros. La A de número de masa. Los isótonos tendrán igual número de neutrones, carbono y nitrógeno, por ejemplo. No se parecen en nada más que en los números de neutrones. 7 y 7, igual número de neutrones, isótonos. Y los isodiáferos, ¿te acuerdas la D de diferencia? Esto es muy poco escuchado. Salvo en algún problema de uni que vino. Isodiáferos la D. ¿Por qué? Porque la diferencia entre neutrones y protones es la misma. Por ejemplo, el uranio con el torio. La resta va a ser la misma. No me pregunten cuánto, pero 51 en ambos. Y el último, los isoelectrónicos. Aunque no debería haber mencionado por aquí. Masa cero. ¿Qué significa? A ver, aquí, muy bien, gracias por tu pregunta. ¿Qué significa masa cero? De repente te refieres a número de masa cero. El número de masa no es la masa del átomo, pero sí es un aproximado. Si el número de masa es cero, significaría que no hay protón ni neutrón. Perdón, no hay protón ni electrón. Claro, ni neutrón tampoco. No hay protones ni neutrones. Bueno, más que los neutrones, los protones. Si no hay protón, no hay elemento químico. Entonces, mínimamente debería haber uno de masa, que es el justamente del protón. Entonces, si no hay protón, entonces es desaparecido el núcleo, ¿no? Entonces, sí, siempre va a haber un número de masa diferente al cero, mayor a cero. Los últimos tipos de núcleos son los isoelectrónicos. ¿Ves que tienen 18 y 18 arriba y abajo? Ok. 18 y 18 tienen el mismo número de electrones, pero no necesariamente se llaman isoelectrónicos porque tienen el mismo número de electrones. Se tiene que comprobar haciendo la configuración electrónica. Y cuando la configuración electrónica es la misma, ahí se les llama ya isoelectrónicos. ¿Sí? Lamentablemente nuestro tiempo es muy resumido, muy corto, así es que he tenido que avanzar bastante hasta llegar a esta parte.
Pero sí quisiera ver si hay alguna pregunta o duda de esto, porque de ahí van a venir más los problemas que vamos a resolver. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ah, ya. Buena pregunta. Su compañera nos menciona los hílidos. Sí, los hílidos es el nombre antiguo que se les da a los isótopos. Sí, muy bien, eso me estaba olvidando, ¿no? Algunos libros, bueno, algunas universidades todavía cuentan con el término hílido, ¿no? Que es un término antiguo, pero todavía se menciona. Y claro, en los libros también, ¿no? Los libros más, ¿no? Porque esos no se actualizan mucho. Sí, gracias, gracias más bien a ti, Mayra, por hacerme recordar. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por los problemas. Vamos a ir desarrollando acá una pizarra aparte, ¿ya? Para que tengamos espacio en la resolución, por más que sean de teoría. Empezamos, a ver, me ayudarían con sus respuestas. Si dan una leída anterior, eh, me van ayudando con sus respuestas para poder corregirlas, ¿no? Y así van aprendiendo más. Dice, respecto a las partículas subatómicas, sub significa que están dentro, ¿no? Dentro del átomo. Determine si las proposiciones son verdaderas o falsas. Uno, la magnitud de la cantidad de la carga eléctrica del protón y del electrón son iguales. Cuando dicen magnitud, cuando dicen magnitud se refieren al módulo, se refiere al numerito, sin el signo. Y ellos, tanto el protón como el electrón, como carga modular, como carga de solo número, son iguales. Por lo tanto, es verdadero. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está ahí? Dos, la masa del neutrón es mucho, muy bien, por ahí Susana ya nos está dando su clave, muy bien. A ver, Yanela dice que esto es falso, a ver, vamos a ver. La masa del neutrón es mucho mayor que la del protón y del electrón, pero habíamos visto que la masa se dividía, o bueno, se clasificaba según esta desigualdad. La masa del neutrón es mayor, un poco mayor, pero sí es mayor a la del protón, y esto sí es muchísimo mayor a la masa del electrón. ¿Viste cómo pequeño es? Pero no puedo dibujar tan pequeño, pero es muy pequeño. Neutrón es mucho pesado. Protón, pesado. Y electrón, insignificante. ¿Ya? Pero igual es mayor. Verdadero. No sé si sea mucho, pero sí es mayor. 3. Las únicas partículas subatómicas son el protón, neutrón y electrón. ¿Qué será eso? ¿Sí? ¿Verdadero? ¿Seguros? Pero dicen las únicas partículas. Yo les había dicho que dentro del núcleo no hay dos, hay más de 250 partículas diferentes. Entonces, no son las únicas, pero sí son las fundamentales. ¿Ya? Las más importantes son ellas. Por eso es falso. Y la clave, becerro. La B de becerro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Verdadero, verdadero, falso? Muy bien. Está bien que participen, así van a aprender más, ¿ah? Créanme que van a aprender más así. ¿Alguna duda, pregunta con este problema? Sí. Ya, continuamos. A ver, vamos a ver. Problema número 2. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas se cumple? ¿Cuál cumple? A ver, vean cuál creen que sea su clave. ¿Cuál sí cumple? ¿Mm? Ya, vamos leyendo, ¿ya?
El número de masa y la masa atómica es lo mismo. Justo ahí estaba la pregunta de su compañera que yo les ayudé con esta pregunta. Yo les habría ayudado cuando nos dijo, ajá, puede haber masa cero, ¿no? Y yo le dije, pues, de repente te refieres al número de masa, que es diferente. Son casi parecidos, cercanos, pero son diferentes. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. El número de masa es una cuantificación, es decir, es una cantidad de protones más los neutrones. Ese es el número de masa. En cambio, la masa atómica ya es una masa promedio, ya de todos los átomos iguales del mismo elemento, escogen, a ver, ¿quién? Tú. Son los representativos de todos de los isótopos de un elemento. Y dicen, a ver tu masa, a ver tu masa, tu masa, tu masa. Y tu abundancia, ¿cuán abundantes son? ¿Cuánto abundantes son? Y ahí hacen un promedio. Y en ese promedio sale con decimales, 4 o 5 decimales. Y esa sería la masa atómica real. Por eso no es lo mismo. La B, el protón y neutrón tienen la misma estabilidad fuera del núcleo. Ah, bueno, eso no lo he comentado. Pero protón y neutrón tienen diferentes estabilidades. Mientras que el neutrón puede durar un poco más tiempo fuera del núcleo, el protón no. Ya, por eso es falso. En un elemento, siempre el isótopo más ligero es el más abundante. Ujú. Ujú. Bien. Entonces dice, en un elemento siempre el isótopo más ligero es el más abundante. No siempre, ¿no? Por ejemplo, a ver, nosotros tenemos bueno, por poner cualquier elemento químico, y no necesariamente el más ligero, el que tiene número de masa menor, es el más abundante. Ya no necesariamente. ¿Y por qué es importante su abundancia? Porque con ello llevamos a calcular la masa del átomo real. Ya, por eso es falso. Es un promedio la masa real. La D. En todo átomo se cumple que el número atómico es igual al número de protones e igual al número de electrones. ¿Será verdadero o falso? ¿Cuándo se cumple? Falso, ¿no? Porque, ahí está, muy bien, Susana, porque cuando el átomo tiene carga, ya no, porque hay pérdida o ganancia de electrones. Hay más o menos electrones que protones. Por lo tanto, ahí no cumple. ¿Cuándo siempre va a cumplir esto? Que muchos lo llaman el PES, porque juntas P de protones, E de electrones y la Z y generas el PES. Es solamente, solo y únicamente cuando tenemos un átomo neutro. Allí, solamente allí, se cumple esta igualdad. ¿Ya? Pero no en todo átomo. Por eso es falso. Y llegamos a nuestra respuesta. Generalmente en un átomo el número de neutrones es mayor que el número de protones. ¿Sí? Y esto, ¿cómo lo he llegado a deducir que este sería verdadero? Ya que cuando había dictado, te había dictado esta parte de los isodiáferos, que no es muy conocido. ¿Qué hacemos? Diferencia entre qué? Entre neutrones, menos qué, menos el Z. ¿Y por qué N menos Z y no Z menos N? Porque en la gran mayoría los neutrones son mayores o iguales en cantidad que los protones. ¿Mm? Salvo hay una excepción, y esa excepción es en el protio, porque en el protio hay un protón y 0 neutrones. No hay neutrón ahí, no tiene. 1 y 0. Salvo en ese, los demás siempre van a tener neutrones más que protones. Entonces dice generalmente, este término está bien. Entonces, generalmente hay más neutrones que protones. Verdadero. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Sí, continuamos. Continuamos entonces. Problema número 3.
Dice, con respecto a los isótopos. Sí, ya ve. Continuamos. Con respecto a los isótopos, recuerda algo que debe recordar, isótopos, la P. Del hidrógeno. Bueno, es clásico los isótopos del hidrógeno. Los hidrógenos todos tienen un protón. Todos tienen un protón. Todos tienen un protón. Pero ¿en qué difieren? Bueno, van a diferir. Van a diferir es que en el primero no hay neutrones, en el segundo hay un neutrón y en el tercero hay dos neutrones. De tal manera que el número de masa va a ser en el primero 1, en el segundo 2 y en el tercero 3. De los cuales el isótopo más estable y más abundante es el protio, el primero. ¿Ya? Entonces, luego el deuterio es el menos abundante, pero el que sí ya es mucho menos abundante es el tritio. Es inestable también. Muy bien, entonces ya nos han dado una respuesta, sería la D, nos dice. A ver, vamos a ver si es la D. El protio es el más abundante, les dije que sí. Este es mucho más abundante, casi el 99, 96%. Este es como el 0,0, casi 4%, y este es el 0,0000000 y muchos ceros por ciento, y 1 al final por ciento. Muy bien, ya nos confirma 2. Susana y Mayra nos confirma que es la D. El protio es el más abundante, es verdadero. El deuterio forma agua pesada. Ah, con la formación. Ustedes saben que el agua está formado por hidrógenos y oxígeno. Si tiene protio es un agua común, ¿no? Un agua ligera, liviana. Si el H es del deuterio, que también puede ser representada como D, entonces se dice que es agua pesada. Y si hubiese tenido el tritio, que también puede representarse como T, y el protio como P, si hubiese tenido el tritio se llamaría agua hiper o súper pesada. C. El isótopo más liviano no tiene neutrones. El más liviano es el protio. ¿Por qué es el más liviano? Porque tiene solo uno de número de masa y no tiene neutrones, verdadero. El tritio tiene dos protones y un neutrón. El tritio tiene tiene un protón y dos neutrones. Claro, está al revés, por eso es la alternativa falsa. Los tres isótopos tienen las mismas propiedades químicas. ¿Por qué los isótopos tienen las mismas propiedades químicas? Porque son el mismo elemento químico, H, hidrógenos, todos ellos. Por eso tienen las mismas propiedades químicas. ¿Ya? Muy bien, entonces está bien, era la alternativa D. Problema número 4. Muy bien, a ver, la 4 dice, ¿verdadero o falso? La presencia de mesones justifica la interacción nuclear intensa. ¿Verdadero o falso? Los isóbaros no tienen las mismas propiedades físicas. Y 3, el isótopo carbono 14 es más estable que el isótopo carbono 12. A ver, si van leyendo y me dicen una clave. Ya nos están dando una clave, la B. Ah, muy bien, la B nos han dicho. Tienen una respuesta. Muy bien, entonces vamos a contestarla. ¿Qué sucede? Claro, cuando nosotros hablamos de fuerzas, ajá, muy bien, Rubén también dice que es la B. Muy bien, yo creo que también que es la B. Ah, bueno, por ahí es la C. No, no creo tanto que sea la B. También puede ser la C. Ya está. Ahora vamos a ver, ¿ya cuál es? Ya, les hablaba de las fuerzas. Ah, la B, muy bien, está ganando la B. Las fuerzas que existen en la naturaleza son muchas, ¿no? De distintas intensidades. Por ejemplo, tenemos aquella cuando nosotros nos arrojamos, no sé por qué, pero nos arrojamos. ¿Desde dónde? Desde un cuarto piso, no sé por qué, ya les dije, pero nos arrojamos. Y al arrojarnos,
nosotros caemos al piso y pues manchamos el piso, ¿no? Ya saben de qué, de un color rojizo, pero lo manchamos. Pero al mancharlo, nuestro cuerpo ha sufrido daño. ¿Por qué sufre daño? Por fuerzas. ¿Qué fuerza? Primero, la fuerza de gravedad, ¿no? Que es la que jala hacia el piso. ¿Qué otra fuerza? La fuerza de reacción y reacción contra el piso, ¿no? Que es una fuerza electromagnética. Es una fuerza muy fuerte. Es en la cual nosotros decimos, oye, estamos tocando, ¿no? Oye, oye, yo toco. Sí, yo lo toco. No, en sí, materia y materia no se tocan. Porque recuerda que el átomo en sí como masa está en el núcleo. Entonces, ojo, si se lanza, entonces lo que va a suceder es que eh, el contacto que tú sientes, tú crees que sientes materia, estoy sintiendo rugoso, liso, pero lo que en realidad sentimos es la repulsión electrónica que existe entre el electrón más superficial de mi mano, por ejemplo, de mi dedo, con el electrón superficial de la pared. Entonces, esa repulsión electrónica es lo que de verdad estoy sintiendo, más nunca estoy sintiendo, nunca entro en contacto con masas. Esas son fuerzas tan potentes que me hacen pensar que yo estoy tocando, ¿no? Fuerza de la gravedad, fuerza electromagnética, eléctrica, magnética, pero hay fuerzas mucho más potentes. Esas fuerzas más potentes están dentro del núcleo. Y hay dos tipos. Hay una que se llama débil y hay otra que se llama fuerte o intensa. En realidad serían las dos fuerzas intensas. Y estas estarían presentes con la presencia de otras partículas del tipo mesones. Hay varios, ¿no? Mesones, hadrones, y otras partículas. Los mesones son los que justificarían que haya una interacción nuclear fuerte. ¿Por qué el núcleo se está formado de puro protones y neutrones, pero básicamente protones son positivos? Positivo y positivo, son de misma carga, se deben de repeler. ¿Y por qué están juntitos? Ah, porque hay una fuerza mucho más fuerte que la eléctrica que las mantiene juntas. Y para ello están los mesones, para mantenerlas juntas, unidas en un mismo punto. ¿Ya? Por lo tanto, esta es verdadera. Hasta el momento estamos bien. Dos, los isóbaros no tienen las mismas propiedades físicas. Dos isóbaros, por ejemplo, dos isóbaros. Tenemos al carbono 14 y al nitrógeno que también es 14. Este va a ser 6 y 8 y el nitrógeno 7 y 7. Son isóbaros porque tienen el mismo número de masa, pero carbono y nitrógeno no se parecen. Mientras uno, por ejemplo, en forma de grafito es negro, brilloso, el otro es gas. Entonces no tienen propiedades físicas ni químicas, menos químicas, porque son elementos diferentes. Por lo tanto, es verdadero. Ajá, muy bien, Mayra, eso. El isótopo carbono 14 es más estable que el isótopo carbono 12. Bueno, dentro de esto de repente no lo vemos tan específico nosotros, pero sí lo veremos más cuando se estudie de repente cuando se estudie química orgánica, y vamos a ver que el carbono 12 es el más estable, luego el 12, luego el 13 y luego el 14. Entonces es al revés, el 12 es el más estable. Ya, por lo tanto es falso y sí es cierto que la respuesta es la B. Por ejemplo, ¿han escuchado de la prueba del carbono 14? Sirve para datar algún resto orgánico, algún resto fósil, de repente, para datar la antigüedad, ¿no? Antiguamente apareció un manto, el manto, cuando un salvador, nos cuenta la historia que un salvador va por el Vía Crucis y cae, tiene varias caídas. Un buen samaritano va y le acerca una toalla, una sudadera, y ocurre uno de los últimos milagros de este salvador, que deja impregnado la imagen. Y esto fue hace un tiempo, pues, em, publicado de qué era la manta, la sudadera, donde estaba el rostro de Cristo. ¿Qué hicieron para ver si era? Pues cortaron una pequeña parte de la esquina, lo llevaron al laboratorio, hicieron la prueba 14 y lo dataron que esto había sido hecho hace unos 500 años. Entonces, o menos, hace unos 500 años o menos, pero no era la sudadera de Cristo porque Cristo vino hace más de 2000 años.
Por lo tanto, así comprobaron con esta prueba del isótopo inestable 14, del carbono 14, cómo datar, cómo ver cuán antiguo es un resto fósil. ¿Ya? Vamos a continuar. No se olviden por mensaje si tienen alguna duda, alguna pregunta o activan su micrófono igual. Problema número 5. Muy bien, este es un problema para observar bien y analizar, ¿no? ¿Qué tipo de núclidos son? Pueden ser isótopos, isóbaros, isótonos o isoelectrónicos. Susana nos dice que es isótonos. Vamos a ver. Si fuesen isótonos, entonces este menos este me va a dar el número de neutrones. Y si fuese isótono al potasio, este menos este me va a dar también la misma cantidad. Y claro, son isótonos. Sí, pero podría ser la alternativa B o la alternativa E. Para ello analizamos, y acá el problema de esta pregunta es que para saber realmente si son isoelectrónicos hay que configurar, hacer la configuración electrónica. Vamos a analizar según los electrones, según el número de electrones. ¿Ya? Y de ahí más o menos vamos a ver si eso no es. Ya está. ¿Qué significa el positivo? ¿Que gana o que pierde? Pierde. Ajá, pierde, muy bien. 20 y pierde 2. En total, ¿cuántos electrones tiene? 18. 19. Ah, pero dice más 1 que pierde. 19 perdió 1. 18. Tienen la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, ¿son isoelectrónicos? No necesariamente. Hay que hacer la configuración y ver si es la misma configuración. Yo ya lo acabo de hacer, así más o menos aproximado mentalmente, y he demostrado que sí es isoelectrónicos, ¿ya? No lo demuestro porque es un tema que justamente debe continuar a este, lo vamos a aprender allí, pero por ahora, como son los mismos electrones, serán isoelectrónicos, solo por ahora. Ajá, muy bien, Susana, muy bien, Yanela también. ¿Está bien? Muy bien. Más adelante vamos a aprender cómo hacer la configuración y allí sí lo vamos a verificar mejor. Bien, dice, al ionizarse el átomo de azufre, bueno, el azufre, su símbolo es la S, ahí está. Z es 16. Entonces acá, no se olviden que el número atómico va dibujado acá abajo. Dice va a ionizarse, pero yo no sé cuánto va a ionizarse. No sé si es más 1, menos 1, más 2, menos 2. Pero dice que va a adquirir una cantidad de carga absoluta. Es decir, entre protones y electrones van a sumar y esa suma total es menos 3,2 por 10 a la menos 19. El hecho de que la carga absoluta sea negativa, ¿qué significa? Que hay más electrones o más protones. Electrones. Electrones, muy bien. Eso significa que el átomo gana electrones. La carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Negativo. Pero si te das cuenta, esto es a esto como 1 es a 2. Este de acá es el doble de la carga del electrón. Significa que esta carga simboliza a 2 electrones. Por lo tanto, acá la carga va a ser de 2. Repito, la carga de un electrón es 1,6. Pero acá arriba tengo 3,2. Tengo el doble. Y si tengo el doble, es porque he ganado 2 electrones. Espero que esté claro. Se convierte en una especie isoelectrónica del ion. Bueno, es isoelectrónica con el ion X3+. Este electrón, este ion X3+, contiene 24 neutrones. 24 neutrones. Hallar el número de masa del ion X1-. Ya está. Si son isoelectrónicos, ¿qué tendrán en común? Si son isoelectrónicos, ¿qué tendrán en común? Ah.
Ujú. Electrones, ¿no? Electrones, ¿no? Número de electrones. Pero también la configuración, y acá me duele que esté haciendo como número de electrones porque se tiene que hacer la configuración. Número de electrones se da el azufre. Tenemos 16 protones. Ah, si hay 16 positivos, yo digo, es que para la configuración yo necesito explicar. Ya, lo voy a tratar de hacer, ¿ya? Si hay 16 protones, van a haber 16 electrones. Positivo y negativo van a ser lo mismo, pero acá aparece con menos. Ah, ganó 2. Entonces al final va a haber 18. Pero esa misma cantidad de electrones tiene que tener el X. Entonces, para que tenga la misma cantidad el X, pero luego va a perder. Luego de perder tiene 18. Entonces, ¿cuántos tuvo al inicio? 21. 21, muy bien. 21 menos 3 son 18. Y si tengo 21, es el Z, tengo 24, que es los neutrones, protones más neutrones me da el número de masa. ¿Cuánto es 21 más 24? 45. Exacto, y esa es mi respuesta clave D. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo está claro? Creo que ya está. La pregunta era el número de masa del X a la 1 menos. Pero el menos 1, el 1 menos, lo único que cambia es la cantidad de electrones. Porque aquí ya no será 18 electrones, sino será 21 más 1, 22. Pero el número de masa sigue siendo 45, por cierto, ¿eh? Por eso la clave sigue siendo 45, por más que me den de otra especie. Ya, ¿cómo comprueba los isoelectrónicos? Con la configuración. La próxima clase, si es que hay próxima clase también, les voy a enseñar cómo hacer la configuración a partir de un método moderno y a la vez práctico, ¿no? Usando una mnemotecnia. Por ahora solamente les voy a ir anunciando de que este número de electrones sería así. Para 16 que gana 2 serían 18 y sería así. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Esto lo vamos a aprender, jóvenes, ¿eh? Por ahí que me están pidiendo, les los comento. Ahí están, 18 electrones. ¿Qué son los electrones? Los exponentes, por cierto. 2 y 2 son 4, 4 y 6 son 10, 10 y 2 son 12, más 6, 18. Pero esta especie cuando pierde es diferente. Primero se hace del 21 y luego se pierde. Sería lo mismo, pero con el 4s2, 3d1. ¿Sí? Porque acá hay 18, 19, 20, 21. Cuando pierde los electrones, lo va a hacer del mayor nivel primero. Y luego del nivel que le sigue, ¿no? Eso. Entonces sí serían isoelectrónicos porque al perder estos electrones tiene la misma configuración electrónica que el otro al tener 18 al ganarles. Pero en algunos casos, vamos a ver la siguiente clase, si es que hay siguiente clase también, vamos a ver que no siempre al ganar y perder van a tener la misma configuración. ¿Ya? Muy bien, muchachos, por el tiempo, lamentablemente, ya nos vamos a tener que quedar allí. Muy bien, entonces saludarles y espero vernos una próxima vez, ¿ya? No sé si allí estará, profesor. Buenas noches, entonces me retiro, profesor. Muy bien, muchachos, nos vemos. Chao, chao. Chao, Rubén. Chao, Susana. Muy Hasta amable, luego. profesor. Muchas gracias por su clase. Ok, buenas noches. Muy Chao, bien, chao. chicos. Muy amable por la asistencia. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, por favor. Chao, muchachos.